¿Cómo quisieras ser recordada? ¿Sabes cómo quisiera que me recuerden? Ella fue una sierva humilde y amorosa. Ella se ensució las manos, ella se involucró en mi vida, ministró mis necesidades prácticas. Ella me amó, dio, no fue egoísta. Ella fue una servidora. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Esta semana nos hemos estado enfocando en un tema muy importante en el reino de Dios, el tema del servicio. Muchas veces pensamos en este como grandes sucesos que inmediatamente producen un gran resultado, pero no necesariamente es así. A veces, luego de un día largo, podemos sentir que no logramos nada, pero la realidad es que mucho de nuestro servicio está enmarcado en el día a día y nos podemos frustrar en el camino si no entendemos que aún las cosas rutinarias las hacemos para la gloria de Dios. Aquí está Nancy para hablarnos más acerca de esto. El fin de semana pasado estaba en Dallas y tuve la oportunidad de reunirme con algunos amigos en un restaurante para cenar. Y la comida estaba muy buena. Me comí un filete buenísimo y los mejores espárragos, si te gustan los espárragos. Pero te diré lo que fue realmente memorable de ese restaurante. El servicio fue increíble. Había un joven llamado Jeremy que era nuestro mesero. Y Jeremy hizo que pareciera que servir era el mejor trabajo del mundo. Parecía que servirnos era un privilegio. De hecho, él decía, es un placer. Y cuando le agradecíamos por algo, él preguntaba, ¿puedo hacer algo más por ustedes? Yo había olvidado traer conmigo Kleenex. Y le pregunté, ¿crees que pudieras conseguirme Kleenex? Y él dijo, claro, eso no es un problema. Y regresó con los Kleenex. Había otro amigo en la mesa que quería saber la puntuación de un juego de fútbol que se estaba transmitiendo en otra sala. Y Jeremy regresaba cada cierto tiempo para decirle cuál era la puntuación del juego. O sea, eso es un servicio en un restaurante. Su actitud era de un siervo. Él estaba feliz, alegre de servir. Estaba contento. No nos hacía sentir como si estuviéramos imponiéndole carga por estar ahí o como si él deseara estar haciendo otra cosa. Él deseaba atendernos. Y realmente fue de gran ayuda. Decía repetidas veces, si tienen una pregunta o si necesitan algo, por favor déjenme saber. Él estaba enfocado en los clientes. El tener ese buen servicio hizo que la noche fuera muy agradable. Y tú sabes, tanto como yo, que la forma en que la gente sirve o no sirve puede hacer o destruir el día de un cliente. ¿Has estado en sitios donde probablemente alguien ha tenido una mala actitud? De hecho, uno de mis compañeros de trabajo dice, cuando vemos a alguien así, no creo que a ella le guste su trabajo. Alguien que sirve con una mala actitud de, yo desearía no estar aquí, desearía no tener que hacer esto. Yo desearía que ustedes no estuvieran aquí. Algunas veces pueden hacerte sentir eso y te hace pensar que nunca más quieres regresar a ese lugar. Aunque te gustara el producto, pero como el servicio es tan malo, realmente no quieres volver a ese establecimiento, ya sea un restaurante, una tienda, un banco o una aerolínea. Puedo recordar tiempos estando en aeropuertos con problemas con mis vuelos o cancelando mis vuelos o algo que no estaba bien. Y lo que hace toda la diferencia del mundo, sin importar cuál sea el resultado final, es la actitud de la persona en el mostrador. Si la persona tan solo dijera, realmente lamento que esté pasando por esta situación, déjeme ver cómo puedo ayudarle. Te hace estar dispuesta a trabajar con esa persona e incluso aguantarías muchos inconvenientes. Pero si actúan como si no les importara, si te hacen sentir que eres una molestia, entonces vas a querer escribir una carta a la aerolínea diciendo, ¿cómo es posible que terminé en esta situación, en este desastre por su culpa? Es increíble cómo el servicio, sea bueno o malo, puede afectar nuestra actitud acerca de una compañía completa.
Bueno, y no es cierto entonces que la forma como servimos a otros afecta la actitud de la gente con relación a la compañía para la cual trabajamos. ¿Y cuál es la compañía para la que trabajo? El reino de Dios. La gente forma sus opiniones sobre Jesucristo y sobre su reino por la forma como servimos. La actitud, la calidad del servicio que ofrecemos. Uno escucha lo difícil que es conseguir buen servicio. Pareciera imposible, pero todo el mundo lo desea. Nadie quiere brindarlo, pero la gente quiere obtenerlo. Así que cuando alguien realmente ofrece buen servicio, un servicio excelente, se hace muy popular. En muchos casos, esa es la diferencia en las empresas más destacadas. En estos días hemos estado hablando sobre la palabra griega, la palabra doulos, que en muchas Biblias es traducida como esclavo o siervo. Es un esclavo de Jesucristo, un esclavo permanente de Jesucristo. Y en el día de hoy, para continuar con nuestra pequeña lección de griego en esta serie, quiero enseñarte otra palabra que frecuentemente se traduce como siervo en el Nuevo Testamento. Y es la palabra griega diáconos, D-I-A-K-O-N-O-S, que se traduce igual al español, diácono. En algunas traducciones, la palabra diáconos es traducida como siervo. A veces se traduce como ministro. ¿Es un ministro o un siervo? No estamos seguras de dónde proviene esa palabra. Tal vez es de la palabra diácones, que significa trabajar o correr en el polvo. Es una palabra que implica algo humilde. Es un servidor doméstico. No es un esclavo como es doulos. El énfasis no está en la relación de sujeción a su amo. Ese es el énfasis en la palabra doulos. Pero el énfasis en la palabra diáconos está en el servicio que está ofreciendo. La tarea que estás llevando a cabo a favor de otra persona. Así que los diáconos en la iglesia son ayudadores. Son siervos del Señor y de las personas de la iglesia. Ellos ministran, ellos sirven, ellos se preocupan por el pueblo de Dios. Y la idea detrás de diáconos es la idea de realizar mandados, de realizar tareas. Es un muchacho de mandado o un camarero, alguien que se encarga de tareas triviales para un propósito mayor. Es cuando la atención de uno está enfocada en llenar las necesidades de otros, especialmente hermanos y hermanas en la familia de Dios. La palabra doulos frecuentemente se refiere a nuestra relación de servicio a Dios. Somos los doulos de Dios, le servimos a Él. Ahora, pudiera usarse en relación al servicio a otros, pero generalmente se refiere a nuestra relación con Dios. Pero la palabra diáconos habla más frecuentemente de cómo servimos a los demás. Hacemos cosas para ministrar las necesidades de otros. Podemos ser diáconos para otros porque primero somos doulos de Dios. Cuando eres un siervo de Dios y Dios te dice, quiero que vayas a ministrar las necesidades de ese niño o de esa viuda, de esa mujer soltera o de esa persona en la prisión, sirves a otros porque eres una sierva de Dios y Él te ha indicado hacer eso. Y por cierto, la palabra diáconos, y creo que esto es muy interesante, en el Nuevo Testamento las mujeres tienen un rol especial cuando se hace uso de la palabra diáconos. Ahora, no es que solo les toca a las mujeres hacer esto, pero es interesante que cada vez que se muestra un servicio ofrecido a Jesús en el Nuevo Testamento, alguien que sirvió a Jesús, diáconos, ministrando sus necesidades, siempre fueron ángeles o mujeres las que ofrecieron este servicio a Él. Y puedes leer sobre esto varias veces en la tentación en el desierto, cuando dice, ángeles vinieron y les servían, diáconos les servían. La suegra de Pedro en Mateo capítulo 8, cuando Jesús vino y la sanó, porque ella estaba enferma y Él la sanó, dice que ella se levantó y les servía. Ella les servía. En Lucas capítulo 8 habla de mujeres que seguían a Jesús junto a los discípulos y estas mujeres ministraban a Jesús. Diáconos, ellas le servían, ellas proveían. No sé si ellas preparaban comida o hacían compras,
pero de sus propios recursos ellas servían al Señor Jesús de sus recursos. ¿Quién es la mujer más famosa en las Escrituras por servir a Jesús? Es Marta. Ella recibió a Jesús y a sus discípulos en su hogar, y ella mostró hospitalidad, ella sirvió a Jesús. Ahora, ella se metió en problemas por la forma en que lo hizo. Ella lo hizo con una mala actitud, pero sirvió a Jesús. ¿Y no es increíble que cuando se habla de servicio a Jesús, lo hacían las mujeres o los ángeles? Creo que eso habla de que es un llamado alto y santo a hacer incluso tareas triviales y sencillas de servicio cuando se trata de Jesús. Nosotras las mujeres tenemos un llamado especial a servir. Ahora, eso no significa que los hombres no están supuestos a servir también. Pero hay un sentido especial en el que nosotras como mujeres tenemos el privilegio de servir en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, de subirnos las mangas y hacer actos prácticos de servicio. Y cuando lo hacemos para alguien de la familia de Dios, es como si lo hiciéramos para el mismo Jesús. Jóvenes, cuando sirves a tus padres en casa, sirves a Jesús. Madres, esposas, cuando sirves a tu esposo o cuando sirves a tus hijos, cuando lavas la ropa, cuando haces la comida, no solo estás proveyendo un servicio de diáconos para tu familia, sino que estás sirviendo a Jesús. Y eso lo convierte en un llamado alto y sublime, santo. Esto quiere decir entonces que no hay tareas insignificantes. Tener un corazón de sierva hacia otros, diáconos, es una expresión de dos actitudes básicas del corazón. La primera es amor y la segunda es humildad. Amor y humildad. Si amas a alguien y tienes un corazón humilde, entonces no será un problema servirle. El servicio, el ministrar, diáconos, fluye del amor y de la humildad. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla de esa actitud humilde. Él dice que debemos considerar a otros como más importantes que nosotras mismas. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotras mismas. Él dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Considera a los demás como mejores que tú misma. No vas a querer servir a alguien si tú crees que eres mejor que esa persona. Pero si estimas a cada persona como mejor que tú, entonces pensarás, esto es un privilegio. Si la primera dama de los Estados Unidos o del presidente de tu país te llama y te dice, quisiera que trabajes para mí, ¿considerarías eso como algo inferior? Yo diría, no, eso es un gran privilegio. Es un privilegio servir cuando estimas a alguien como superior a ti misma. Es por eso que en Romanos capítulo 12 Pablo dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. El servicio fluye de un corazón de amor y de humildad, honrando a los demás por encima de nosotras mismas. Ahora, cuando tienes un corazón de servicio hacia otros, quiere decir que siempre estarás pendiente de cuáles son sus necesidades. Siempre intentando discernir las necesidades de otros y viendo qué puedes hacer para cubrir esas necesidades. Una persona con un corazón de siervo es una persona observadora. El problema es que la mayoría de nosotras nos envolvemos tanto en nuestro propio mundo que siempre estamos conscientes de cuáles son nuestras necesidades. Pero la persona que tiene un corazón de servicio mira a su alrededor y ve que esa persona tiene necesidad, que esa persona necesita ánimo, que esa persona necesita ayuda. Quizás es esa mamá que tiene 3 niños pequeños. ¿Y cómo es que ella puede lograrlo sola? Creo que me ofreceré para cuidar sus niños, para que ella y su esposo puedan salir juntos. Siempre mirando alrededor para ver las necesidades de los demás. ¿Cuáles son las necesidades en nuestro hogar? ¿Cuáles son las necesidades de nuestros amigos? Las necesidades que tiene la gente de mi iglesia. ¿O qué puedo yo hacer para ayudar con esas necesidades?
Eso quiere decir que si tienes un corazón de servicio, eres una persona sensible, estás alerta, eres observadora y ofreces soluciones. Eres pronta para ver una necesidad y luego moverte para llenarla. Quiere decir que tomas la iniciativa, que siempre buscas formas para dar, para bendecir, para servir a otros. Quiere decir que pones las necesidades de otros por encima de las tuyas. De hecho, quiere decir que sirves a otros de la forma en que te gustaría ser servida. Somos profundamente egoístas la mayor parte del tiempo. Sabemos lo que queremos que hagan por nosotras. Pero si tienes un corazón de sierva, vas a darles a otros el tipo de servicio que te gustaría que te dieran a ti misma. Tener un corazón de sierva es más que hacer un par de cosas buenas por las personas. Implica eso, pero implica más que eso. Es un estilo de vida. Es una actitud de corazón de entregarnos a Dios al entregarnos a los demás. Si realmente tienes un corazón de servicio, estarás dispuesta a servir a la gente que no puede pagarte, gente que no te puede corresponder igual. Una amiga me decía recientemente sobre una pareja de su iglesia que ha adoptado varios niños con necesidades especiales. Y uno de estos niños está severamente discapacitado y nunca será capaz de cuidarse a sí mismo. Estos padres sabían eso cuando adoptaron a ese niño. Ellos sabían que pasarían años y años y años sirviendo a ese niño. Ese niño que no tendrá la capacidad de agradecerles ni de recompensarles. Esos padres tienen un corazón de siervos. Se están ocupando de los más débiles. Se están ocupando de aquellos que no pueden corresponderles. Una persona que tiene un corazón de siervo, diáconos, es un dador más que alguien que demanda de los demás. Es desinteresado más que egoísta. Es humilde más que orgulloso. Está centrado en los demás y no está centrado en sí mismo. Y mientras me preparaba para esta serie, llegué a un pasaje que realmente ha hablado a mi corazón acerca de todo este asunto del servicio. De hecho, te pido que vayas al texto para estos últimos momentos del programa. Es 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 10 y 11. Dios realmente usó este pasaje en mi corazón durante el fin de semana pasado. Alguien de mi equipo se comunicó conmigo para decirme que necesitaban a alguien que fuera a hablar con una persona en Dallas ese fin de semana pasado. Ellos sabían que teníamos esta grabación pendiente y que yo tenía muchas cosas, pero había una necesidad de que alguien fuera a ayudar en nuestro ministerio. Y le pregunté al Señor, ¿quieres que esté disponible para ir a hacer eso? Y decidimos orar esa noche y ver cómo nos dirigía el Señor. Cuando me levanté la mañana siguiente, tenía este pasaje en la mente. Dios usó las Escrituras mientras me preparaba para hablar sobre el servicio para animar mi corazón. Necesitas estar disponible para tomar un día y medio para ir y servir de esta manera. Y pensé, pero ¿cómo haré esto con todas las cosas que tengo en una semana de grabación? Y esto es lo que las Escrituras tenían para decirme. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, y esa palabra don es la palabra carisma, es un regalo de gracia. Dios nos ha dado a cada una de nosotras algunos regalos o dones de gracia. ¿Y qué se supone que debemos hacer con esos dones? Úselo sirviéndose los unos a los otros. ¿Y sabes cuál palabra es la palabra sirviéndose? Viene de la palabra diáconos. Es una palabra relacionada. Úselo para ser diácono. Úselo para servir. Úselo para ministrar a los otros. Dios nos ha dado dones espirituales y estamos supuestas a usarlos para servir a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra gracia es la palabra caris. Se relaciona con la palabra carisma, regalo y gracia. Son muy similares. El que habla, si ese es el don que Dios te ha dado, usa tu don de hablar para servir a otros. Que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, si tu don es realizar acciones prácticas de servicio, úsalo para servir a otros.
que lo haga por la fortaleza que Dios da. Servimos porque Dios nos ha dado un don y somos llamadas a usarlo para servir a otros. Dios no solo nos da el don, sino que nos da la fortaleza para usar ese don para servir a otros. ¿Y cuál es el propósito? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Alguien me preguntó hace unos días, ¿cuál es tu definición de servicio? Y yo estaba trabajando en esta serie y me di cuenta de que no estaba segura de cuál era mi definición, pero creo que la que me surgió fue una que está basada en este pasaje. Servir, en el sentido del servicio bíblico, es usar fielmente los dones que Dios me ha dado por su gracia. Usar fielmente los dones que Dios me ha dado. Usarlos, no despilfarrarlos, no desperdiciarlos, no ignorarlos, no esperando que otra persona los use, sino usando los dones que Dios me ha dado para el beneficio de otros, para servir a otros. ¿Cómo lo hago? Lo hago por su fuerza, no por la mía, y para su gloria, no para la mía, usando fielmente los dones que Dios me ha dado. Es un regalo de gracia que Dios me ha dado, y lo hago para el beneficio de otros y lo hago con la fortaleza que Dios me da. Lo hago para su gloria y no para la mía. Y a medida que meditaba en este pasaje, pensé, Dios me ha dado un don para ministrar su palabra. Debo ir a Dallas. ¿Cómo voy a hacerle en esta semana tan ocupada? Lo haré en las fuerzas que Dios provee. ¿Sacaré algo de esto? Realmente no importa porque no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Algunos de ustedes conocen el nombre Dawson Trotman, el fundador de Los Navegantes. Los Navegantes fue una de las organizaciones cristianas más grandes del mundo. Dawson Trotman ahora tiene muchos años que se fue con el Señor, pero cuenta la historia de cuando hace muchos años él visitaba Taiwán en uno de sus viajes. En esa visita él subió junto con un pastor taiwanés a una de las villas en la montaña para encontrarse con algunos de los cristianos nativos. Y a medida que andaban por los caminos, estaba todo mojado y sus zapatos se mojaron y se enlodaron mucho. Después del viaje, alguien le preguntó al pastor taiwanés qué era lo que él más recordaba de Dawson Trotman. Este era un gran líder americano de una organización cristiana y sin dudar, este pastor local dijo, lo que más recuerdo de Dawson Trotman fue que él limpió mis zapatos. Él limpió mis zapatos. Imagínate cuando este humilde pastor se levantó la mañana siguiente y se dio cuenta de que este gran líder de los Estados Unidos se había levantado antes que él y había limpiado el lodo de sus zapatos. Y esto me hace preguntarme, ¿qué es lo que la gente más recordará acerca de mí? ¿Recordarán que pude hacer muchas cosas a la vez? ¿Que puedo hacer todo tipo de tareas y trabajos? ¿Recordarán que fui una gran oradora o que fui una autora? ¿Recordarán que fui líder en Aviva Nuestros Corazones? ¿Recordarán que tuve muchos talentos y habilidades o que podía lograr muchas cosas? ¿Sabes cómo quisiera que todos me recuerden? Nancy fue una sierva humilde y amorosa. Ella limpió mis zapatos. Ella se ensució las manos. Ella se involucró en mi vida. Ella ministró de forma práctica a mis necesidades. Me amó, me dio, sirvió, no fue egoísta. Ella fue una sierva. ¿Qué recordará la gente de ti? ¿Recordarán que fuiste una sierva? ¿Qué recordarán tus padres, jovencita, cuando te vayas a la universidad? ¿Recordarán que les serviste? ¿Te extrañarán porque eras tan buena sierva en tu casa? ¿Qué recordará la gente de ti, mamá, abuela? ¿Que fuiste una sierva? Que cada persona use el don que Dios le ha dado para servir a otros como buenos mayordomos de la gracia de Dios. El que sirve, hágalo por la fuerza que Dios provee. Que en todo Dios sea glorificado a través de Jesucristo.
Nancy DeMoss Wolgemuth regresará para orar. Espero que el mensaje de hoy te haya animado en la carrera de la fe. El día a día puede sentirse tan rutinario que olvidamos la bendición del servicio en el reino de Dios. Y si el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón, te animo a no dejar pasar este momento sin buscarle en oración y pedirle que por su gracia te dé un corazón de sierva. Cuando estaba en la secundaria como pianista, era la acompañante de muchos cantantes y coros y ese tipo de cosas. Me encantaba hacer eso. Ese era el don que Dios me había dado y lo usaba para servir a otros. Pero no tenía un corazón de sierva. ¿Quieres saber cómo supe que no tenía un corazón de sierva? Estaba haciendo el trabajo de una sierva, acompañando a esos cantantes, a esos coros, pero no tenía un corazón de sierva. Y lo supe por lo siguiente. Cuando teníamos conciertos del coro o algún evento y se les olvidaba reconocer al acompañante, no ponían mi nombre en el programa o reconocían al coro pero olvidaban reconocer a la pianista acompañante, me sentía herida y me disgustaba, me dolía. Quería que la gente supiera quién estaba haciendo este gran trabajo de acompañar al coro. Ese no era el corazón de una sierva. ¿Y tú? ¿Quieres un corazón de sierva? Oremos con Nancy. Gracias, Señor, por demostrarnos lo que significa ser un siervo. Humillarse a sí mismo. Oro para que nos des un corazón de siervo, que nos ayudes a mirar alrededor y ver cuáles son las necesidades que necesitan ser suplidas y cómo nos has dado dones para ser usados para ministrar a las necesidades prácticas de otros. Haznos siervas, Señor. Danos corazones de siervas, que nuestras casas, nuestros lugares de trabajo y nuestros ambientes escolares, que todo pueda ser diferente cuando dejemos esta sesión hoy, porque volveremos a nuestros lugares con un corazón de siervas para dar y dar y dar por la causa de Jesús. Amén. Amén. Y te esperamos mañana para la continuación de esta serie titulada Sirve como el Salvador. Adornando el Evangelio juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Lucas capítulos 5 y 6.